Comienzo entonces señalando que toda consideración del sistema educativo nacional y de la universidad, en este caso representada por la mayor institución de nuestro país en términos de educación de tercer nivel, hace parte de un proyecto de muy largo alcance que sintetiza a su modo el logro quizás más consolidado o el que prevalece más dentro de la construcción del proyecto nacional. En tal sentido, la educación superior hace parte de un proceso algo ya consolidado de un sistema que articula los 4 niveles de la educación, desde el nivel básico, el secundario, la formación de grado y la articulación que se da entre el nivel de posgrado y la construcción de un sistema de ciencia y tecnología. La consideración entre los especialistas es que en el caso de México se puede hablar de un sistema bien consolidado, que sin embargo en el terreno de la innovación, esto es en el terreno de la producción de ciencia y tecnología, acarrea los problemas propios de una situación en la cual hay una gran capacidad intelectiva en la producción de conocimientos, pero que no se corresponde con la propia situación de una eminente todavía situación de dependencia en términos de la importación no solo de las formas de trabajo en el terreno de la construcción de la ciencia, sino de los propios instrumentos reactivos de lo que sería la construcción del saber científico. La construcción del proyecto nacional hace parte entonces de un proceso más complejo y un proceso que insume varios siglos. Hay que considerar que la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque tiene un proceso que la vio resurgir en el año de 1910, previo al proceso revolucionario, acarrea una historia mucho más larga que la sitúa como la institución, digamos, de América Latina de más larga data. Se funda por cédula real en 1551, por cédula real de la Universidad de Salamanca, y desde ahí articula en la propia construcción de lo que sería la escuela de filosofía, en gente como Alonso de la Vera Cruz, ya la posibilidad de un entendimiento de la construcción de un conocimiento propio. En el marco del proceso que vivió México a inicios del siglo XX, es un proceso amplio y complejo que atravesaría justo esa dimensión en la cual la universidad cumple la función de hacer parte en la construcción del Estado, por un lado, en la consolidación del Estado Nacional en cuanto tal, pero también del otro proceso que se daría de mediados del siglo XX hasta el inicio de la crisis como crisis del neoliberalismo, que sería la posibilidad de pensar en un Estado con cierta autodeterminación nacional. Y en tal sentido la universidad jugó un papel muy importante, que sea quizás el elemento que permita asimilar la situación de amplia crisis que con el neoliberalismo se vive y de la instrumentación de todo un proyecto de reestructuración, y que sin embargo podamos decir todavía que el sistema educativo nacional tiene en la Universidad Nacional Autónoma de México un puntal fundamental. Es decir, el proceso de reestructuración que se inicia de mediados de los años 80 en adelante enfrenta una cierta consolidación que es el resultado de esa posibilidad de potenciar un sistema educativo que tenga por base la infraestructura y la conformación de un sistema con universidades estatales, esto es en cada uno de los estados de la República, pero ya viviendo una ofensiva mercantilizadora y privatizadora muy fuerte de conformación de entidades privadas que responderían a la lógica de incorporación de una matrícula imposible de cubrir por parte del sistema público. En México, una de las cuestiones que impactan con mayor fuerza en la reestructuración del sistema educativo será sin duda alguna la que tiene que ver con
proceso de mercantilización y privatización de la educación superior. El sistema público de educación en su conjunto, ni siquiera en las mejores condiciones, esto es, en las entidades federativas donde está más consolidado el sistema, puede afirmarse que tenga una cobertura superior al 30% de los jóvenes en posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios. Esto es en la franja etaria que correspondería a los jóvenes de entre 19 y 24 años. Ni siquiera en las entidades más consolidadas. En otras la cifra es mucho más baja. Evidentemente eso corresponde a un proyecto como el neoliberal que encuentra en cada uno de los espacios de socialización tendencias polarizantes y desigualadoras. El neoliberalismo no es que produzca desigualdad, el neoliberalismo parte como una de sus premisas de la desigualdad. Y en tal sentido, el campo educativo no es sino un resultado de este proceso. Con el neoliberalismo se desestructura el proyecto nacional en los 4 artículos fundamentales que lo conforman. El artículo 3, que consagra el derecho de la educación como un derecho público y gratuito, con una educación laica. El artículo 27, que consagraría el usufructo a los bienes de la nación. El artículo 123, que regula las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. Y el artículo 130, que plantea la separación en un Estado laico de la Iglesia y el Estado. Desde el gobierno de Salinas de Gortari, entre los años de 88 a 94, se consolida definitivamente esta tendencia de desestructurar ese proyecto nacional, minando cada uno de esos espacios de estos 4 artículos fundamentales. Aunque la Constitución, como toda Constitución, tiene muchos artículos, son realmente unos cuantos los que estructuran la columna vertebral del proyecto nacional. Y esos 4 artículos han sido también atacados en su espíritu y en su forma, de tal modo que el artículo 3 es quizás el único que prevalece en su propio sentido, aunque podríamos decir que se cumple exclusivamente en el papel, porque la dimensión de la carencia de cobertura, por un lado, y la cuestión de una educación que tendría que estar llevando a cabo un proceso de ampliación como proceso democratizador y en ese sentido de educación para la propia noción de democracia, está falto de su cumplimiento. Sin embargo, es el espíritu en el cual, digámoslo así, lo que resta del programa nacional posterior a la revolución ve en el sistema educativo, en la construcción del proyecto educativo nacional, el único estandarte que todavía se mantiene, digamos, consolidado. En los otros, la acción y ejercicio del proyecto neoliberal, como está, digámoslo así, especificado en el Tratado de Libre Comercio, evidentemente todos los compromisos dentro de un tratado que se plantea como un acuerdo comercial para las potencias metropolitanas, en este caso Estados Unidos, y un tratado de calidad constitucional para el Estado dependiente, en este caso México, minó en cada uno de los otros 3, el artículo 27, 123 y 130, el espíritu que animaba la construcción del proyecto nacional. Estamos entonces en un proceso, como diría el clásico Gramsci, en un proceso de revolución pasiva en ese terreno que desestructura el programa nacional y que sin embargo tiene todavía dentro del eje de la educación un proceso que permite en cierto modo visualizar su capacidad y resistencia. Ahora bien, en el caso de la educación, evidentemente, estamos ante una situación, ya bien se señalaba en la intervención inicial que se hizo por parte del rector, la educación es un campo de conflicto, y esto tanto en los niveles básicos como en los niveles superiores. Y es eminentemente un campo de conflicto porque
Con relación a la educación y en este caso a una institución tan generosa como la universidad, o más aún la universidad pública, como una entidad pública, estamos en presencia de una mediación social que, digamos, en virtud de la lógica misma que plantea la relación de esta institución con la sociedad en su conjunto, puede ser una mediación que opera funcionalmente a la lógica reproductora del orden o con una condición, digámoslo así, hegemónica de reproducción de ese orden o contrahegemónica. La condición de la educación como un campo conflictivo eminentemente nos coloca en la situación de que la educación en sí misma, podríamos decirlo así, desde ciertas pedagogías, eminentemente corresponde a la reproducción de los valores dominantes. Pero por el otro, siempre está ese filo crítico de la posibilidad de potenciar en la condición de los sujetos que adquieren el proceso educativo como un proceso crítico y de conformación de una subjetividad crítica del propio orden, entonces expresaría esa condición de conflictividad eminente en el campo educativo. Esa situación se agranda, ese conflicto se agiganta en una situación en la cual tenemos un proyecto global amplio en el marco del desarrollo de un capitalismo que está viviendo una reestructuración profunda en cada uno de sus elementos de su proceso de producción y reproducción como orden social. Y en el caso de México más aún, porque el caso de México expresaría esa condición digámoslo así, de subordinación plena en el marco de este proceso que señalaba antes, de un proceso de desnacionalización integral. En tal sentido, la conflictividad que ya es propia del campo educativo se expresaría de una manera más radical en el ámbito de lo que se vive con el proceso del propio neoliberalismo, en el marco de un proceso de reestructuración global del capitalismo y de la emergencia misma de una condición subjetiva de la persona que asiste o acude al ámbito universitario como un elemento en la propia capacitación de sus condiciones laborales, en el ejercicio de la construcción de su propia trayectoria académica o en el ámbito de adquisición de un título profesionalizante. Es decir, lo que quiero señalar es que hay un proceso de sustitución de la figura global del proletariado por algo así como lo que podríamos llamar una especie de condición irregular, inestable, en el marco de la construcción de un precariado global. La figura del proletariado, digamos que plantearía una especie de situación más estática o fija en el marco de la inscripción dentro del orden social, es sustituida por una figura más inestable, que globalmente comparece en la forma de un precariado global. Y este impacto en el cambio no hace ajeno al propio productor de conocimiento dentro del ámbito universitario. El cognitariado también es, digámoslo así, vive un embate muy fuerte en el marco de todos los procesos de reestructuración que se están dando. Podríamos tal vez jugar un poco con una idea análoga a la que expresa el clásico, en este caso Marx, en El Capital. Diríamos nosotros que la condición de vida del Homo academicus en las universidades en las que domina el modo de producción del capitalismo cognitivo se expresa en un enorme cúmulo de outputs susceptibles de medición a través de mecanismos de rankings. Estamos viendo un proceso de transición muy fuerte que, como el que señala Marx en términos del fetichismo de la mercancía, expresa esta conflictividad que yo señalaba en un sentido en el cual la educación superior, como en ningún otro momento del desarrollo del capitalismo, expresaría este conflicto en el siguiente sentido. La educación está planteada como una relación social configurada para la
producción de cosas, en este sentido outputs que son expuestos a evaluación, en lo cual entonces la educación comparece como cosificación de los propios sujetos que acuden al ámbito universitario, o la educación comparece como la potenciación y la posibilidad de liberación del propio sujeto. Este conflicto lo puede uno mirar en el sentido de si la educación está diseñada como un espacio productor de relaciones sociales como bienes privados, o bien la educación como un campo, un espacio de relaciones sociales productora de bien público. En ese sentido, el conflicto se agiganta como un conflicto en el cual la definición entre educar para producir cosas o educar para producir sujetos, evidentemente, atraviesa a cada una de las instituciones. Como la educación superior, digámoslo así, nosotros no estamos ante un ente o ante una entidad valorizadora de nuestra actividad como lo sería el mercado, que valoriza en el marco del azar o de la inestabilidad las cosas que se producen. Las instituciones de educación superior han tenido que configurar una especie de idealización o de un proceso en el cual se configura una situación sustitutiva de la lógica del mercado, que sería la transición que se vive entre la noción de un Estado como Estado educador a la noción de un Estado como Estado evaluador. Esto es, en el ámbito de la producción de la lógica social del conocimiento, si predomina la noción de que en la educación se producen cosas, esa cosificación demanda un proceso de valorización, de realización de esas cosas. Como en el caso de la educación, digámoslo así, no estamos ante el mercado como ente valorizador, realizador, evidentemente esa condición de valorizador como dictaminador de la actividad va a corresponder a las entidades que se producen como entidades de evaluación. El conocimiento entonces en tal sentido está, digamos, planteado ante una presión muy fuerte de esos entes valorizadores como entes de evaluación. Desde 1984, y aquí agradezco públicamente la colaboración que me hizo una de mis alumnas de la maestría, la maestra Angélica García González, que me ayudó a recopilar un poco la información de este trayecto. Desde 1984 se impone la lógica de evaluación dentro de nuestras instituciones, que no es ajena a los procesos que se han planteado para otras entidades. Es una modalidad bastante agresiva que rompe la lógica de la universidad como una entidad que es comunidad de comunidades, porque lo que impone es una lógica competitiva y de producción en términos cuantitativos. En ese sentido, desde 84, con la creación del Sistema Nacional de Investigadores, con la imposición de todos los programas de lo que se conoce como los programas de producción por mérito o de pago por mérito, los programas de Merit Pay, y de evaluación entre pares, muy cuestionables en sí mismo, se ha planteado toda una situación en la cual lo que se produce dentro de nuestras instituciones de educación superior es sometido a esos procesos de evaluación en cada uno de los espacios sociales en que comparece la universidad como institución. Esto es, evaluaciones en términos de autoevaluaciones de las propias entidades, evaluación en términos de evaluación interinstitucional, es decir, el espacio entidades propias del Estado como gobierno federal, en su aparato como gobierno federal, que evalúa a las propias instituciones, porque de esa evaluación va a depender la dotación presupuestal, de financiamiento de proyectos, y también la evaluación de la propia actividad de los académicos al interior de las instituciones, en el sentido de que de ello depende, ante un proceso agresivo que se ha vivido en México, no solo para el cognitariado, sino para el precariado en su conjunto, de destrucción de las condiciones de vida en términos salariales.
En México los salarios reales han vivido un proceso de 82 en adelante que ha minado en cerca del 85% el poder adquisitivo de los salarios. Pero en la capa de un salario más profesional, como es el de los académicos o de los investigadores, la posibilidad que se miró para, digámoslo así, compensar ese deterioro salarial fue la imposición de un programa global de salarios encubiertos, que son los programas de pago por estímulo. Lo que esa situación genera es evidentemente una alta competitividad en términos de la potenciación de mecanismos que en el marco de la competencia producen varias falacias dentro de la institución que puede terminar por funcionar en un conjunto de simulacros. Esto es, las autoridades simulan que administran, los estudiantes simulan que se forman, los académicos simulan que trabajan. ¿Por qué? Porque el pago, digamos, de los salarios no es sino una simulación de la capacidad de reproducción de la vida material. Esa es una tensión y un sesgo muy fuerte en las instituciones, que es una cuestión que tenemos que reconocer para empezar a trabajar en dinámicas que puedan compensar esa circunstancia. Tan es así que otro de los elementos que pegan a esta situación es la imposición también a nivel social de la lógica de reestructuración en el marco del predominio del capital financiero, de las normas que se han impuesto globalmente de modificación en los sistemas de jubilaciones y pensiones. Eso impacta poderosamente en las instituciones en la medida en la que los académicos se ven impulsados a no llevar a cabo un proceso de jubilación en una edad prudente, porque evidentemente se han minado las condiciones de jubilación. Y en ese sentido la dificultad de que nuevas generaciones o nuevos talentos que se están formando en las propias instituciones tengan una posibilidad de adscripción en esas instituciones. Ese es un terrible problema que supongo que también se vive en otras instituciones, en las cuales se configura un conflicto en el cruce de dos trayectorias académicas. La nueva trayectoria académica que propicia este programa global reestructurador, que podríamos decir se configura en lo que algunos autores y especialistas llaman la figura de los baby doctors, es decir, doctores jóvenes especializados en un plano de conocimiento que está opuesta a la otra figura que todavía prevalece en el medio universitario, que sería la del doctor como doctor erudito, conocimientos generales, productor de una obra en donde él intenta tener una sapiencia como la figura del sabio ilustre, que está opuesto pues a esa lógica de la otra trayectoria académica. El conflicto en las instituciones es un conflicto muy grave en ese cruce de dos trayectorias. Porque por un lado hay una imposibilidad estructural de incorporación de los nuevos talentos que se han formado con grados y posgrados, que ya están publicando porque saben las formas de producir en la manera de publicar como se está demandando el sistema, y otro esquema de producción de conocimiento que está orillado a una situación de conflicto en un marco de una posibilidad de analizar esta crisis, como diría Gramsci, una crisis en la cual lo nuevo no termina por nacer y lo viejo no termina por morir. Esa situación atraviesa el conjunto de las instituciones. Sin duda alguna, evidentemente, la reestructuración que pueda haber en términos de la otra oposición, yo decía que todo este proceso, este proyecto puede ser analizado como un proceso de colonización en la lógica social que gobierna la administración de nuestras instituciones, porque son entidades globales, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el BID, que plantean programas globales que tienen su impacto en la forma de administración de nuestras instituciones. A ese proceso de colonialismo global, la manera de resistencia que se puede configurar en algunas instituciones indudablemente plantea el eje de intervención en este seminario en el sentido de una defensa irrestricta del problema de la autonomía, por un lado, y por el otro, la capacidad de que en esa gestión autónoma, la única manera de validar la posibilidad de sobrevivencia de las instituciones ante una presión tan fuerte,
sobre todo también con una situación que se agrava con la situación de crisis y de recesión global que estamos viviendo, que se va a expresar indudablemente en crisis presupuestal, evidentemente tiene que ver con la posibilidad y el potenciamiento que tenga nuestra institución de democratizar su ejercicio. Y eso, en el marco del neoliberalismo, como se ha dado en nuestra nación, ha configurado un escenario de crisis en el más amplio sentido de su agudización, que es el elemento de conflictividad que todo ello ha generado. La imposición del programa de reestructuración, de reforma educativa, ha tenido por eje la destrucción de un sujeto muy particular dentro del eje de educación nacional, que es lo que se ha vivido en nuestro caso como la crisis al seno de un proyecto más amplio, que tuvo un escenario digamos, dramático, siniestro, con los sucesos que ha significado la desaparición forzada de los 43 normalistas en México, pero que no hace parte sino de un proceso más amplio, de un programa que ya tenía por significado la destrucción del normalismo como proyecto de educación. Ya venía arrastrándose de antes en un proceso en el cual se destruyó ese sistema en la medida en que de 40 instituciones actualmente se configura como un sistema de 16 o 17 entidades, y es en el ámbito de destrucción, ya no solo en el sentido, digámoslo así, metafórico de ese sujeto, sino de una confrontación de liquidación de ese sujeto, como un sujeto que articula en la posibilidad de enseñanza una lógica de incorporación del saber comunitario como proceso conformador de una determinada subjetividad que rehabilita la propia noción de comunidad. El normalismo tenía esa intención desde sus inicios y ha sido expuesto a una agresiva confrontación, un programa de destrucción, primero en el ámbito de cerrar las instituciones, segundo, convertirlas a ellas como instituciones para crear gestores de turismo, es decir, escuelas de turismo, y en tercer lugar, en la liquidación ya de un sujeto que se configura como un sujeto crítico dentro de la educación. Y ese programa, evidentemente, no solo en la desaparición física de los compañeros de los cuales ignoramos su paradero, sino en la expresión simbólica de ese proceso, en términos de la variable de la violencia que atraviesa, digámoslo así, a todo el territorio nacional, pero en esta expresión se configura una situación muy peculiar. Con ello quisiera terminar, ya me han señalado acá, con ello quisiera terminar, que es una condición muy peculiar, por dramática, y que no se ha reparado suficientemente en ello. En el marco de esos procesos hubo un estudiante que finalmente falleció, al cual le fue desollado el rostro. Esa expresión del poder gubernamental de los grupos policiales, del ejército, del narcoestado, en el ámbito de a lo más granado de la nación, que sería la juventud, simbólicamente lo que expresa es muy grave, y es la condición de no mirar el rostro del otro. Es decir, éticamente lo que está señalando ese proceso es una condición brutal de la circunstancia de que la forma específica de este Estado, yo difiero un poco de esta condición de la consigna como tal, de la lógica de fue el Estado, es la configuración precisa de la forma de este Estado y de los aparatos de gobierno que lo que están planteando la sociedad mexicana en el ámbito de los estudiantes como el puntal más específico de cualquier reconfiguración democrática de nuestra nación es no solo la agresión, la confrontación, sino la incapacidad ética de mirar al otro como igual, como integrante también del sentido nacional. Y esa situación se expresa, creo yo, expresa como una síntesis la agresividad conjunta de todo este proyecto que he señalado como un proyecto de articulación en la reestructuración de este capitalismo global y que en la esfera de las instituciones de educación superior, en este caso en la condición del propio normalismo, encuentra uno de los vectores de resistencia que yo, en mi interpretación, a través de los cuales podemos decir se jugará el destino de nuestra nación en el futuro inmediato. Muchas gracias.